La responsabilidad, por supuesto, es compartida. Esta es una crisis que tiene que ver con responsabilidades compartidas. Nosotros estamos en comunicación con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, señor Arbizu, a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo está? Dígame cuál es su percepción general y después nos vamos a al detalle de los hechos desde la entrega de Bruno Pacheco y lo que se sabe que ha ido diciendo, que lo hemos venido desagregando en estos minutos. Sí, bueno, como usted bien ha dicho, creo que en los 12 meses o todavía menos de 12 meses de gestión del presidente Castillo ha habido una cantidad de desaciertos que pasan por decisiones respecto de los funcionarios que lo han acompañado a lo largo de estos meses en el gobierno y además fundadas sospechas de actos de corrupción de esos personajes e incluso del propio presidente, que obviamente nos colocan en una crisis importante a estas alturas del gobierno, ¿no? Ciertamente, y esto no es definitivamente una justificación de esas pésimas decisiones y eventuales delitos, ha habido también de parte del Poder Legislativo una actitud absolutamente confrontacional que no solamente tiene que ver con diferencias políticas, ideológicas, que las hay seguramente, si es que alguna idea tienen estos señores, sino básicamente con el ejercicio de una voluntad o un concierto de voluntades criminales. Entonces, creo que puestos en esa encrucijada, en este momento el país pues afronta una crisis muy, muy dura, que habrá que ver cuál es en qué desemboca, ¿no? Claro, estamos en el cóctel perfecto de un desastre, pero fijémonos en el Ejecutivo por un momento y vamos a ver qué es lo que significa Bruno Pacheco. Usted ha manejado casos importantísimos, caso Fujimori, por ejemplo, se le presenta, imagínese, ¿no? Un colaborador eficaz, así como de la talla de Bruno Pacheco, y comienza a cantar, comienza a decir y comienza a entregar, pues, información que se puede corroborar, porque por algo la fiscal Barreto está avanzando, ¿no? Entonces, sí, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la cercanía? ¿Qué quiere decir que haya estado metido en el meollo del asunto? Ya no son los lobistas, ya no son el que grabó, el que estuvo con el ministro Silva, la lobista que entró, la lobista que le hizo una fiesta. Ahora estuvo sentado al costado de él, el mejor amigo, el hombre de confianza. Claro, a ver, hay varias cosas, ¿no? Respecto de lo que pueda estar diciendo el señor Pacheco o de lo que sabemos hoy por informaciones públicas, ha podido ser parte de su declaración en el marco de esta aspiración a ser colaborador eficaz, pues creo que hay o puede haber importante información que tendrá que ser corroborada evidentemente por el Ministerio Público o por el mismo Pacheco. Él mismo tendrá que entregar elementos de corroboración de sus dichos, porque los dichos no valen si no están corroborados efectivamente, y eso seguirá su curso en investigación, ¿no? El gran problema que se afronta en este momento, porque entiendo de su pregunta y de la expectativa de la gente, es qué puede pasar con el presidente después, si es que efectivamente, por ejemplo, hay elementos fundados para pasar a una siguiente etapa. Es decir, No, es que mi pregunta iba dirigida a la calidad de del colaborador. ¿Qué significa que una persona tan cercana al poder esté siendo colaborador? Yo quiero empezar por allí. ¿Qué significa para la justicia? Claro, pero es que usted está pidiendo un juicio de valor respecto de la cercanía de Pacheco con el presidente, y sin duda que había cercanía. Sin duda que Pacheco tiene conocimiento de cómo se manejó el despacho presidencial, ¿no es cierto?, en la medida en que fue además una figura central de Palacio de Gobierno. Y por supuesto la información que pueda tener el señor Pacheco es absolutamente útil o puede ser absolutamente útil para las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. El problema es que siempre, así el señor tenga la información
digamos, porque la conoce, porque la vio, porque porque hay se lo chats, contaron, porque hay entradas claro, y salidas a Palacio de Gobierno. el problema, exactamente, y eso, fíjese, a eso me refería cuando decía que la información que entrega o la declaración que hace un colaborador eficaz siempre, no solamente, esto no difiere por el nivel de cercanía del sujeto del que se habla, siempre tiene que ser sometida a una corroboración. Sí. Una corroboración que no solamente puede ser tiene que ser presentada por el mismo colaborador, ojo, también Si no, puede haber, ¿no? Fiscalía Esto puede tiene ser que corroborado, corroborar, ¿no? con trabajo del Ministerio Público, trabajo investigativo del Ministerio Público. Claro, El y Ministerio eso Público nosotros lo hemos aprendido muy bien y creo que todo el país con el tema lavajato, ¿no? Nosotros veíamos que lo corroboraban cada una de las delaciones y no solamente aquí en el país, sino también en el extranjero. Vimos todo lo que removió Latinoamérica, el caso Lavajato. Sí, se tiene que corroborar, ¿no? Pero en estos actos de corroboración sí existen las visitas, para eso está el portal de transparencia, sí existen los WhatsApps, porque hay un comandante general de las Fuerzas Armadas que dijo, Vizcarra, del Ejército, que dijo, mira, acá está el WhatsApp y me lo mandaron y me estaban presionando, y ahora Pacheco dice, sí, efectivamente, yo cobré por eso a nombre del presidente de la República, y así seguirán viendo qué mecanismos hubo y cuáles no. Sí, sin duda. Como le digo, esos mecanismos de corroboración o esos elementos de corroboración de los dichos de Pacheco no solamente tienen que ser entregados, solamente pueden ser entregados por el propio Pacheco, sino que la misma Fiscalía, ¿no?, puede haber adelantado en sus investigaciones algunos elementos que corroboren estas afirmaciones de Pacheco, y eso le otorga, por supuesto, al dicho del señor Pacheco algo mucho más sólido, más consistente, ¿no? Lo que quiero decir es que el solo dicho de Pacheco no vale para que el señor alcance, por ejemplo, ¿no es cierto?, la condición de colaborador eficaz. Para que eso quede firme, para que eso sea convalidado judicialmente, tiene que haber corroboración y tiene que ser además información oportuna, ¿no?, veraz y oportuna. Muy bien, pero ¿a usted le parece que se va armando un caso robusto? Porque todo parece coincidir. Es decir, Bruno Pacheco dice una cosa, también sale en la palestra más elementos como la hija cuñada, también estos depósitos de 90,000 soles a la primera dama. Es decir, pareciera que se le viene todo el guayco al presidente de la República encima. Me parece que no solo hay un caso robusto, me parece que todos los casos, o casi todos los casos, digamos, tienen elementos muy importantes para seguir con las investigaciones, no tengo ninguna duda. Es decir, y por supuesto, las colaboraciones eficaces de personajes que estuvieron cerca, presuntamente al escenario de la comisión de los delitos, pues es vital, ¿no es cierto? Ahora, ciertamente esto tiene que pasar por una etapa de investigación y de corroborarse esos dichos, pues de un lado, el señor Pacheco y cualquier otro que se acoja a la colaboración eficaz puede encontrar refrendada esa colaboración judicialmente, y además, ¿no es cierto?, esa información puede servir para acopiar los elementos de convicción que luego en su momento den con la decisión del juez sobre la responsabilidad penal del presidente. Muy bien, entonces ya es Karenin López, es Pacheco, es Samir Villaverde, son los generales, los comandantes generales que renunciaron, que pidieron su pase al retiro. Hay otros colaboradores en estos procesos. Está también el tema de la tesis, van a haber capturas, ya han habido testigos. Entonces, es un gobierno que además ha tenido malas decisiones porque ha puesto a gente ineficiente, se han caído las compras de Uria, por ejemplo, no se ha manejado bien. ¿Cómo salimos de esta? Porque además está involucrado en el tema de la falta de legitimidad, de la falta de transparencia. La gente no confía en él porque está pues asociado a la corrupción.
Y ahí viene Sí. lo que usted me quería decir, ¿no? ¿En qué va a desembocar esto? ¿Estamos atrapados en un gobierno hasta que se le pruebe? Usted sabe que los procesos judiciales duran en este país hasta 15 años y no hay sentencias. Pero ojo que incluso, ¿no es cierto?, existe el candado de la Constitución y el artículo 117, es decir, no podemos avanzar a una etapa judicial en tanto no se cometan los 4 delitos por los que la Constitución habilita, ¿no?, para que el presidente sea acusado. Que no, ninguno de esos 4 delitos son los que se están investigando en este momento. Entonces, ahí hay un problema del que se ha hablado muchísimo, ¿no?, en ocasiones anteriores, porque esta no es la primera vez que se imputan delitos graves a presidentes o que se habla de delitos graves de presidentes en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Recuerde que tenemos lamentablemente una tradición muy cercana de presidentes cometiendo delitos en el ejercicio de su cargo. Entonces, pero los procuradores son los que defienden al Estado, ¿no? ¿Qué haría usted para defender al Estado? Y nosotros, por ejemplo, en su momento, cuando hubo a 2 meses de haber empezado a ejercer el cargo, pues denunciamos al vicepresidente, por ejemplo, ¿no es cierto? Denunciamos al vicepresidente y lamentablemente lo salvaron en el Congreso. Usted recordará, ¿no es cierto?, el señor Chejade. Sí. Y bueno, no conozco de otros casos similares, pero evidentemente cuando se defiende al Estado hay que defenderlo de los funcionarios en ejercicio del cargo que tuercen la voluntad por la que fueron elegidos, ¿no es cierto?, así sean el presidente de la República o quien quiera que sea, ¿no? El gran problema es que, insisto, este candado del 117 impide, ¿no?, avanzar más allá de la investigación preliminar. En este momento, el presidente Castillo está siendo sometido como investigado, que es la primera vez que eso ocurre, ¿no?, en el Ministerio Público. Entonces la cancha está en el Congreso de la República. ¿Qué se debería hacer en el Congreso de la República? Usted como procurador o como ex procurador, como ciudadano, como político, sí. ¿qué es lo que cree? Yo se lo digo, mira, con toda la franqueza que puedo. Yo creo que el problema de falta de legitimidad, el problema de presunción de actos gravísimos de corrupción, el problema de un ejercicio desviado de el deber de cuidado sobre la cosa pública, no solamente es del Ejecutivo, sino también del Parlamento. Entonces, lamentablemente, bueno, sí, pues le toca a este Parlamento, por ejemplo, ¿no? Yo esperaría que despojado de esa venda que tiene detrás, yo creo, insisto, y lo voy a decir con todas sus letras, voluntades criminales, haya aquí una apuesta por el país, ¿no es cierto? Si es que el presidente, por ejemplo, ha cometido algún tipo de infracción constitucional, ¿no?, y la fiscal de la Nación escoge la vía de la acusación constitucional por infracción constitucional, lo que puede pasar es que la Comisión Permanente someta esa decisión al Pleno para ver si con lo que tiene, ¿no?, el Parlamento se puede destituir, inhabilitar o suspender al presidente, ¿no? Solo en ese momento, si es que el presidente fuera eventualmente destituido, podría ser sometido ya a un proceso judicial que lleve al avance de los procesos penales. No sé si me dejo entender. Sí, por supuesto. ¿Y usted cree que ya estamos en ese momento de tomar decisiones? ¿Cree que nuestro país aguanta más tiempo así en esta inestabilidad? Porque la inestabilidad afecta a todo, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto que sí. En realidad aquí ha habido en estos últimos 11 meses un pleito intestino entre poderes del Estado que ha puesto de lado los verdaderos intereses de la ciudadanía. O sea, si usted se da cuenta, ¿no?, por tener que atender a este conflicto horrendo, ¿no?, han suspendido los derechos de tuyos, míos y de toda la ciudadanía. Esto es inmanejable y por cierto... Se quedaron así, ¿no? O sea, suspendidos. Yo no le quito ninguna responsabilidad al Congreso de la República, he dicho claramente en este espacio qué es lo que me parece, pero tampoco toman su responsabilidad, ¿no? Es decir, no hacen nada. Exactamente, y como le digo, claro, la responsabilidad por supuesto es compartida. Esta es una crisis que tiene que ver con responsabilidades compartidas, ¿no?
El gran problema, y esto también es que hay que ser institucionalistas, y este es un gobierno elegido por 5 años, ¿no? Ahora, hay mecanismos para que la terminación del periodo, sí, de la terminación anticipada del periodo, sí. Este que le estoy planteando, por ejemplo, es una posibilidad. Mi problema con eso es que este Parlamento no utilice, ¿no?, mecanismos de esa naturaleza, como ya están además anunciados desde el día 1 Por el tema de la del vacancia, gobierno. me está diciendo usted. En la vacancia, claro, que la vacancia sabemos todos que no procede, ¿no? Pero se ha utilizado además como una espada de Damocles sobre el gobierno para poder negociar. Seguro no tengo ninguna duda de que eso se ha negociado, ¿no? La permanencia de Castillo probablemente se deba, ¿no?, también a mecanismos de negociación que estos señores manejan tan bien desde el Parlamento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, que nos da su perspectiva de lo que debería pasar, de lo que está pasando y cómo se debe manejar el tema de Pedro Castillo.